Ahora, adaptar este modo de autofagia o este modo de déficit calórico que solamente te lleva a comer menos para lograr una meta nutricional o el peso que deseas, es definitivamente un protocolo estandarizado de alimentación. Entonces vamos a hablar de lo que es el ayuno intermitente, básicamente de qué se trata y cuáles son los protocolos diferentes que existen. Fíjense que en los tipos más resaltantes o los que más se han estudiado en los últimos años, estamos hablando de los últimos 15 a 20 años y ha sido tendencia en los últimos 5 a 10 años probablemente, es el método que es fraccionado por tiempo y tiene que ver donde tienes una ventana de alimentación y una ventana donde dejas de comer, es decir, no comes durante un número de horas del día y comes durante otro número. Los términos son 16 por 8, es decir, obviamente no comes en 16 horas y comes solamente en 8. El 18 por 6, que es quizás el más estricto, donde tu ventana de alimentación solamente son 6 horas y dejas de comer durante 18. O inclusive el otro que es más fuerte, que la ventana de alimentación son solamente 4 horas y dejas de comer 20 horas probablemente. Recordemos que nosotros en reglas generales hacemos un ayuno prolongado porque comemos alrededor de 12 horas, es decir, nos levantamos a las 7 de la mañana, desayunamos a eso de las 8 de la mañana y cenamos a las 8 de la noche. Entonces, nuestro lapso normalmente es alrededor de 10 a 12 horas de ayuno de manera convencional. Con esto solamente estaríamos saltando 4, 6 u 8 horas de diferencia en razón de eso que convencionalmente hacemos. El segundo protocolo es día de ayuno alterno, es decir, un día como normal, otro día ayuno, un día como normal, otro día ayuno y así sucesivamente durante los 7 días de la semana. El tercer protocolo, que es el día alterno, es cuando yo trato de modificar, obviamente, lo mismo del protocolo número 2, pero solamente reduzco, y ya lo van a ver en otra lámina, un porcentaje de mi volumen calórico. Es decir, si yo en los días que ayuno no hago el ayuno completo, el ritmo completo, sino solamente restringo un volumen de mis calorías, 25, 30, 40, 50% de las calorías que tengo estimadas. Entonces por eso se llama el modificado del número 3. El ayuno intermitente de 5 por 2, que tiene que ver donde como un número de días y solamente 2 o 3 días a la semana ayuno. Es parecido al anterior, donde alterno un día sí, un día no, pero aquí ya establezco como pauta. Es más o menos lo que se parece o lo que se llama en redes sociales como la comida trampa, es decir, el cheat meal o el cheat day, es decir, o mi comida trampa o mi día trampa, básicamente. Y el otro, el último que estaba allí, era obviamente tratar de hacerlo fraccionado. Ahora bien, ¿cómo hacer ese ayuno intermitente? Por supuesto, hay dos grandes vertientes, que es saltándote el desayuno o saltándote la cena. Luego vamos a analizar si realmente es correcto. Cuando tengo una ventana de 16 horas de sin comer y 8 horas comiendo, entonces puede ser saltándome el desayuno y almorzando a las 2 de la tarde y cenando a las 10 de la noche, o saltándome la cena. Entonces obviamente desayunaría a las 8 de la mañana y almorzaría a las 4 de la tarde. Esos son los dos protocolos más universales o quizás lo que son más comúnmente utilizados. No significa que sean los más saludables, solamente se los estoy describiendo porque es lo que está en la bibliografía o en la literatura médica de cómo debe realizarse. En la siguiente lámina vamos a ver cómo nosotros podemos modificar eso que yo les decía del ayuno alterno, y ese ayuno alterno tiene que ver con que yo puedo saltarme el número de días. Fíjense que en días diferentes yo hago ayuno, un día sí, un día no, pero solamente restringo el 25% de mi volumen calórico. No ayuno completo, es decir, sino solamente es la modificación de esa alternación del volumen calórico. Entonces, de acuerdo a como tú lo tengas establecido, eso te puede permitir también llevar un orden cronológico porque sabes que no tienes que ayunar completo, sino probablemente solamente por volumen calórico. Si yo tengo un volumen de 2.000 calorías, que equivale a mi 100%, yo solamente restringiría probablemente 400 calorías y me comería el resto, que son alrededor de 1.600 calorías. Algo así como para que más o menos nos podamos entender. La siguiente lámina, vamos a ver, importante varias cosas. Uno, contextualizar o individualizar lo que estamos haciendo. Cuando yo trato de comparar, obviamente, una cosa con otra, yo les traigo esta lámina a manera reflexiva, y es que no es magia. El ayuno intermitente, si nosotros lo analizamos desde este punto de vista, nosotros vamos a tener que tenemos un desayuno que tiene 0 calorías, un almuerzo que tiene 1.000 calorías y una cena que tiene 1.000 calorías, para al final tener probablemente 2.000 calorías, mientras que el ayuno intermitente me va a decir que sin ayuno intermitente, perdón, me va a decir que tengo 600, 800 y 600, al final son 2.000 calorías. Nuestro cuerpo se basa en cuánto como y cuánto gasto, cuál es mi balance general entre el volumen de calorías que mi cuerpo necesita y cuáles son las que yo utilizo.
definitivamente lo que va a contextualizar nuestro ritmo metabólico, nuestro ritmo calórico, es lo que yo como o lo que yo hago calóricamente durante el día. Entonces, les traigo esta lámina de manera reflexiva, o sea, no es magia, obviamente es, repito, la protocolarización de un método de alimentación. Yo organizo mis comidas en razón de mi sensación de hambre, en razón de mi sensación de déficit calórico, para permitir obviamente un volumen que a mí me establezca. ¿Qué es importante? Contextualizar, individualizar. El hecho que le funcione a una persona no significa que le funcione a todos. No es para todo el mundo, es para personas que tengan apego a, obviamente, o adherencia a este tipo de plan. ¿Cuándo puedo hacer el ayuno intermitente? O sea, ¿cuándo yo sé que puedo hacer el ayuno intermitente o cuándo debo hacerlo? En esta lámina que viene a continuación lo vamos a poder ver de cómo crea adherencia o cómo yo puedo crear adherencia entre un volumen calórico, entre una racionalidad y otro. Fíjense esto, si me gusta practicarlo, me genera adherencia y se adapta a mí, sí lo puedo hacer o se adapta a mi día a día. Si me genera estrés, si no se adapta en el día a día, si estás contando las horas para comer y eso te desespera en un momento determinado y genera ansiedad por la comida, no es para ti. Entonces, el ayuno intermitente o este protocolo de alimentación no significa que si le funciona a una persona, le funciona a todos. Porque como les dije anteriormente, definitivamente no es magia, es obviamente el orden de una cantidad de calorías. ¿Qué es importante? Que nosotros analicemos las ventajas y las desventajas que tiene el ayuno intermitente. Desde un momento, yo puedo decir que la ventaja que tiene es que me permite en grandes momentos, o en pequeños momentos de mi alimentación, hacer altas ingestas calóricas. Porque como ustedes veían en una de las gráficas anteriores, yo ajusto de esas 2000 calorías concentrado solamente en 2 comidas. Entonces voy a tener 2 comidas muy grandes a lo largo del día. Eso me va a dar saciedad, me va a hacerme sentir lleno. Y si me gusta comer o ver un plato abundante, lo voy a lograr con esto. Una desventaja que tiene es que no permite incrementar la masa muscular, porque evidentemente los volúmenes no son corrientes. Para yo tener una estabilidad muscular, yo necesito que mis volúmenes de proteína y de carbohidratos sean isométricos en alrededor de 4 o 5 comidas al día. Tiene mucha responsabilidad esto en decir que probablemente tiendo a perder grasa. Si pierdo peso y si estoy comiendo saludable, indiferentemente del ayuno intermitente voy a perder grasa corporal, pero no es directamente proporcional al ayuno intermitente, es al déficit calórico que estoy intentando lograr con el ayuno intermitente. Entonces eso me va a permitir de cierta manera perder grasa corporal para que obviamente tenga el peso que yo deseo obtener en el momento que yo esté realizando este protocolo de alimentación. Algunas otras cosas que decir, por supuesto, hay muchísima tela que cortar acerca de este tema. Yo no soy enemigo, obviamente, del ayuno intermitente, probablemente mis indicaciones nutricionales no están de primera mano, pero lo respeto en aquel paciente que desea hacerlo. Lo importante para mí, y última reflexión que les dejo acerca de este tema, es lo que hago en la ventana de alimentación. Es decir, si yo paso 16 horas sin comer y como en 8 horas, para mí es igual de equilibrado que en esas 8 horas yo mantengo